placer de conversar a esta hora con Félix Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Para hoy estaba prevista una reunión del Comité Político. Bueno, se ha dado a conocer que se pospuso la reunión. ¿Alguna razón? Reinaldo lo explicó. Hay compromiso de varios miembros del comité político que no podían asistir y por eso se va a celebrar en otra oportunidad. Pero no es porque haya problemas de género, de lo que yo estoy leyendo en la prensa, de dificultades que aparentan ser insuperables entre compañeros importantísimos del partido. Nada de eso, no tiene que ver con eso. No es la primera vez. No tiene que ver con que el PLD o el comité político no tenga una postura definida con respecto al tema de ley de partidos políticos que se iba a discutir hoy. Es que nosotros hemos designado una comisión que tiene ya meses analizando y está lista ya para rendir su informe final. Y por eso Reinaldo había convocado a la reunión de hoy. Pero vuelvo y digo, hay dirigentes del partido importantes que no pueden asistir hoy por compromisos previos y por eso se va a conocer en otra fecha. Lo importante de todas maneras es que ya estamos prestos a conocer la ley de partido. ¿No le llama la atención a usted que esos compromisos se hayan presentado habiendo fijado esa reunión con tanta antelación? Desde el lunes pasado se fijó para este lunes esa reunión. Pues ya en presencia de todos los miembros del comité político, de los 30 y tantos, de los 35. Sí, así es, pero acuérdate que la el PLD está en el gobierno y su agenda la agenda de sus funcionarios, no necesariamente en todos los casos se establece con tanta anterioridad. Ahora, van surgiendo situaciones, etcétera, que obligan a... La parte que se acordó en la última reunión, que era que el presidente del partido iba a juramentar a los nuevos miembros del comité central, ¿esa parte se va a dar? Yo supongo que sí. Yo no estuve en la reunión pasada, Freddy. Okay. Creo que solo el compañero Danilo Medina y yo estuvimos ausentes en esa reunión. Y no tengo conocimiento. Entre los acuerdos que se... No, yo lo sé. Juramentar a las 6 de la tarde los nuevos miembros del comité central. Pero tú puedes jurar que si eso se decidió, eso se hará. Okay. Eso no... Pero perdone, porque si se va a juramentar a los miembros nuevos al comité central y va a estar el comité político, pues entonces no tiene explicación que no conozcan la otra parte de la agenda. Yo supongo que también eso habrá de ser pospuesto. No, es que porque para esa juramentación, Dani, no se requiere la presencia de todo el comité político. No, nada más del presidente. Solamente. Él lo puede hacer hasta en una hora en la que esté solo él. Y quizás por eso acompañado... le preguntaba que si eso estaba... Sí, no. Una cosa no tiene que ver con la otra, francamente. Felucho, a la fecha, 4 miembros de ese comité político ya anunciaron sus aspiraciones a la presidencia y en carpeta pueden haber 4 más que van a... O 5 o 6. O 6. Teniendo alrededor de 9 candidatos de 35 corriendo para la presidencia, ¿qué se plantea? ¿Pudiera crear esto algunas diferencias hacia interno del comité político, que es quien dirige esa organización? Yo creo que no, Luisín. Yo creo que el partido nuestro es un partido, digamos, en cuya vida ha aprendido a discutir sus situaciones internas y a resolver sin generar conflictos que no se superen. Y no me parece. Yo creo que el compañero Temístocles Montaz, que fue el primero en anunciar sus aspiraciones, cuando lo hizo, yo vine en uno de esos días a este programa y dije que lo veía bien. Y en otro programa dije que lo único que falta es que el comité político regule la precampaña, porque eso todavía no está regulado. Te voy a poner un caso. Ahora anunció sus aspiraciones el compañero Radamés Segura. Sí. Radamés no es funcionario del gobierno. Desde ese punto de vista ven desventaja respecto a otros que son funcionarios del gobierno. Cierto. O tú tienes situaciones como la de Reinaldo. Reinaldo es un funcionario elegido por el pueblo. Él es senador por el Distrito Nacional. Ahora, su condición de presidente del Senado, ya eso es una cosa diferente. Eso es una función administrativa dentro de lo que es el aparato legislativo, el poder legislativo, ¿verdad? Entonces, ese además secretario general del partido. Entonces, otros compañeros son simplemente funcionarios, ministros del gobierno.
y posiblemente aspiren otros que no tengan ninguna función, así como Radamés, otros que tampoco ejerzan funciones en el tren gubernamental. ¿Qué plantea usted? Desde ese entonces? punto de vista, sí creo que es necesaria una cierta regulación. En el orden de que el que sea funcionario no puede hacer campaña. El partido tiene ya dos precedentes. En primer término, la verdad es que este es un caso inusual en el PLD, porque por lo general los precandidatos se escogían ya próximo a la fecha en el que estaba decidido por la dirección del partido hacer la precampaña, para posteriormente elegir el candidato. Ese fue el caso, por ejemplo, del año 2000. Fuimos escogidos los compañeros Danilo Medina, Jaime David y quien les habla como precandidatos. Pasamos 3 meses, tuvimos, digamos, la licencia en nuestras funciones. Okay. Ya Danilo, cuando fue escogido candidato, presentó formal renuncia a su condición de secretario de la presidencia para poder actuar ya con la mayor libertad como candidato. Y el otro precedente es el del propio compañero Danilo Medina, que renunció a su condición de segundo hombre del país, que era el secretario de la presidencia, Sí. para dedicarse a sus aspiraciones con mucha antelación, porque lo hizo creo que faltando 2 años para el proceso, del día de las elecciones en que sería escogido el presidente de la República. Entonces, muchos de nosotros pensamos si convendría o no que tomen licencia los compañeros que ejercen esas funciones. De esas funciones, que ejerzan funciones públicas y son al mismo tiempo precandidatos. Pero además de eso, otros aspectos, es decir, el propio partido tiene que regularizar esa situación. Sí. ¿Cómo se van a desenvolver esos precandidatos? ¿Es en los Pero locales del pero partido, además, es en actividades fuera de hay dos locales? casos, O sea, Felucho, hay dos casos, el caso de y a mí, Reinaldo perdóname, y el caso de Leonel Fernández, sí, que tienen posiciones de dirección en el partido, sí, que habría que contemplar. Entonces, ¿toman licencia de su posición en la organización? bueno, vamos a ver, el compañero Leonel Fernández era presidente del PLD y no tuvo que coger licencia como presidente del PLD cuando fue precandidato a la presidencia para las elecciones del 8, que compitió justo con el compañero Danilo Medina. Entonces también ese es otro precedente. Leonel no ha anunciado aspiraciones presidenciales. No, La gente está a la espera. ¿Para pero cuando lo todavía- haga? Bueno, si es que lo hace, uno no sabe si lo hará él, si se decide, si apoyará a Margarita, si Margarita está o no está en eso. Es ¿Y usted decir, en qué equipo está? yo estoy en el equipo de Danilo Medina, yo creo, y lo he dicho también aquí, lo reitero. ¿Qué es lo que yo creo, francamente? Miren, esa última encuesta de Gallup, en la que decía, de todas estas personas, ¿por cuál usted se decide para elegir los presidentes de la República? Y no aparecía el nombre de Danilo Medina. Y sin embargo, mucho más de la mitad de los entrevistados, de las personas que fueron encuestadas, puso ninguno. Y cuando le pregunta, bueno, pero si no es ese, señale otro. Señaló entonces el 45% a Danilo Medina. Hoy se dio a conocer una encuesta de ¿cómo se llama? La cuestión económica del Cibao. Centro Económico del Cibao. Centro Económico del Cibao, de Aguilera. ¿Y qué es lo que dice? Que el PLD como partido tiene un 48% frente a un 27% del PRD, pero que Danilo Medina tiene un 58%. Entonces, ¿qué es lo que usted está sugiriendo? Que tampoco es nuevo. Leonel Fernández Licenciado, tuvo años no le en lo estoy que también entendiendo. su propia simpatía superaba la simpatía del PLD. Pero ¿qué significaba aquello en la época en la que Leonel era presidente? Que el pueblo dominicano seguía pensando en Leonel Fernández y que el tiempo de Leonel no había pasado. Ahora pasa lo mismo, solo que cambió de hombre y de nombre. Felucho, ahora no es el tiempo de vamos a Leonel, es el reelegir tiempo a de Danilo. Medina en la presidencia de la República. El problema de Danilo Medina y de la República Dominicana, del pueblo dominicano en términos electorales, es el siguiente. La Constitución Dominicana prohíbe la reelección. Y tengo entendido, Pero eso se arregla. Pero déjame decirte, Se ha arreglado antes. naturalmente podría modificarse. Referéndum. La Constitución Dominicana es un muñeco bonito, es un pastel chulísimo. Que casi, miren, yo creo que en el 95% de los casos, cada vez que ha sido tocado, esconde o se manifiesta de manera abierta el interés del incumbente de modificarlo y hacer arreglos a su acomodo. Sí. Pero eso viene desde Trujillo. O sea, Trujillo, tengo entendido que una vez la modificó para que Ramfi con menos edad pudiera ser presidente y para que Desde Juan Bosch nunca antes de fuera. Trujillo. Y ni fue Ramfi presidente y fue Juan Bosch presidente. O desde antes de Trujillo. Es decir, aquí vive, ahora yo como dirigente del PLD,
Lo que me preocupa a mí, y lo he manifestado en el comité político muchas veces, es que temas políticos tan vitales como ese, por ejemplo, el tema constitucional, no fue discutido ni abordado de manera expresa por el comité político. Fíjense ustedes, en un tema donde se involucraron, creo que decenas de abogados, de jurisconsultos, de gente especialista en derecho constitucional. Tengo entendido que se asesoraron incluso de constitucionalistas de España y de América Latina, de no sé de dónde más. Hubo consultas y yo no digo que no fuese un proceso en el cual cualquier dirigente, y sobre todo nuestro, tenía el derecho de participar. Pues si se hacen consultas populares, tú entenderás que cualquiera puede ir. Si se hace una, ¿cómo se llama esto? Una vista pública en una de las cámaras del Congreso, pues cualquiera de nosotros puede ir. Pero el comité político es el órgano de dirección del PLD. Y yo les aseguro a usted que ese comité político nunca lo discutió. En consecuencia, ha habido, con todas las grandes cosas que hemos hecho como partido en la conducción del Estado, y ya no digo solo en este gobierno, también en el propio gobierno, muchas obras del compañero Leonel Fernández, pero ha habido un cierto relajamiento, por así decirlo, de lo que es, digamos, la categoría del comité político y en el ejercicio del poder como partido. Es decir, hay compañeros que tienen la idea de que el Estado es una cosa, el partido es otra, y que hay como una separación un tanto mecánica entre una cosa y la otra, y que en consecuencia la dirección del partido no debe abordar temas que le competen al Ejecutivo o al Congreso o a lo que fuese. Bueno, yo no comparto ese criterio. Porque finalmente aquí nadie alcanza la presidencia que no sea por la voluntad de un partido que lo lleva como candidato. Lo que pasa es que en estos señores, desgraciadamente, hemos olvidado lecciones del gran maestro que fue Juan Bosch. Yo le citaría a ustedes muchos discursos de Juan Bosch, donde Juan Bosch decía que el partido debía, en aquel momento estaba hablando como PRDista y como presidente y líder del PRD. Son discursos, por ejemplo, de la campaña electoral del año 66, que en la que él se vio muy limitado por razones obvias de la intervención norteamericana, etcétera, a hacer una campaña casi desde su casa. Pues las condiciones del país eran horrorosas, y además él fue a elecciones simplemente para provocar que las tropas interventoras salieran del país. Sabía perfectamente de antemano todo lo que iba a ocurrir. Esas mismas tropas habían venido aquí para obstaculizar que el gobierno constitucional de 63 fuese repuesto. De manera que no era ningún idiota como para pensar que podía entonces ir a unas elecciones que iban a ser tan limpias y democráticas como para que él pudiese hacer, en términos normales, una campaña que le devolviera la presidencia de la República. Pero el aspecto esencial es este. Él planteaba, y ya no solo por condiciones, digamos, factuales, coyunturales, porque ya lo había hecho para la campaña electoral del 62, que el partido debía primero hacer su programa y luego elegir un candidato. Y lo planteaba a todos los niveles, incluido el municipal. ¿Por qué decía Juan Bosch eso? Porque Juan Bosch sostenía que el que debía ser candidato a cualquier posición era aquella persona, hombre o mujer, que mejor interpretase y que mejor defendiese y que más se identificara, mejor identificación tendría con su propio programa, con el programa de su partido, ya sea la sindicatura de Sabana Grande de Boyá, por poner un ejemplo, o la de Santo Domingo o Santiago, que para la presidencia de la República. Y nosotros lo hacemos al revés. Nosotros somos el candidato. Después se elabora un programa y no hay un vínculo orgánico estrecho. Entonces, ese tema que fue ya más conocido en el Congreso pasado del partido, es justamente uno de los grandes temas que tiene por delante de dilucidar este nuevo comité político. Y quien les habla, incluso tengo ya listo un anteproyecto de metodología de trabajo del comité político para ver si nosotros retomamos lo que sería, digamos, ya no una dirección nominal con mucha autoridad y legitimidad, por cuanto es una dirección política que ha cosechado muchos triunfos electorales, pero que haya ya una mayor realización y participación, ya no solo del comité político en su relación con la base del partido, sino de todo el comité. Debe ser más complicado manejar el comité político ahora por el mayor número de miembros. No, yo creo que no, porque ese comité político, históricamente, señores,
ha venido aumentando su cifra. Acuérdense que el comité político comenzó con 5 personas. La tesis original de Juan Bosch era que el comité político pudiese reunirse en un carro, en un vehículo en marcha. Esa era su tesis, lo dijo varias veces y nos lo dijo a nosotros en asambleas del partido. Pero luego se amplió a 7, después a 9, 11 y así fue sucesivamente ampliándose hasta que llegamos ahora a 35. El primer comité central del todavía caben en un autobús. Bueno, esos 35 y hasta en un minibús. Y hasta en un minibús. Pero hemos aumentado el volumen y el tamaño del medio. Ese manual de procedimiento que usted piensa someterle al comité político sugiere que se está improvisando. No, yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que el Partido de la Liberación Dominicana, que está integrado por dominicanos y no por suecos, suizos ni alemanes, y que en consecuencia como organización de dominicanos y de muchos dominicanos, porque es un partido muy grande, no tan grande como decimos que es, pero más o menos la mitad de lo que decimos que es. Yo siempre he dicho ¿Cómo es la cosa? Estamos hablando de un padrón de 2 millones y pico de personas. Y me río mucho cuando yo veo que uno y otro líder del PRD disputado, o sea, de cualquiera de los bandos, hablan de 300, 400 mil PLDistas que estaban metidos en el padrón. Y yo no sé, nosotros debemos tener más PRDistas que los PLDistas que aparecen en el padrón del PRD, porque el pueblo dominicano tiene en la política, desgraciadamente, uno de sus mejores vehículos de ascenso económico y social. En consecuencia es un gran negocio ser político. Es una pena, pero esa es la realidad. Desde ese punto de vista, una parte importante de la población dominicana anda con todos los carnets. O sea, ustedes tienen inflada, Moreno, aunque sepa que no va ni para acá de pedáneo. Ustedes tienen inflada la victoria. Ustedes tienen inflada esa cantidad de en el padrón que dicen sí, tener. Hombre, Luis, sí. Porque tú dices 2.300.000 PLDistas. ¿Y de dónde? O sea, mentira. Eso es embuste, Claro que eso es mentira. Pero cuando el partido se masificó, nosotros éramos posiblemente 30 o 40.000 dirigentes. Cada uno de nosotros debió formar un comité de base. Y yo sé de compañeros que agarraron una guía telefónica y comenzaron a anotar gente de la guía telefónica. De su partido. No, hay gente que fue a cementerio y buscó así. ¿Cómo lápida, va a ser? Nombre, así mismo. ¿De lápida? ¡Ah, carajo! Claro, de mi partido. Y si eso pasa en el PLD, pasa en el Reformista, pasa en el PRD, pasa en todas partes. El comité político... El PLD, ¿cuántos miembros tiene el PLD? Yo honestamente me la juego. Posiblemente 900.000. O sea, no llega a un que es millón. grandísimo. Cualquiera cree que eso es chiquito, eso es más gente que el carajo. Mire, eso es el comité político habrá tratado o estará en la agenda por tratar el tema de las alianzas. Hay una información que da cuenta de que uno de los aliados, o sea, la gente del BIS, se están separando ya del bloque progresista. Eso vi, y también leí que el compañero Reinaldo Paredes decía que todavía oficialmente no se ha recibido ninguna indicación. Yo le preguntaba al doctor Castillo, que vendrá en un momentito. ¿Aliado fundamental? Sí, señor, y además yo fui su compañero de campaña en el año 94 aquí en el Distrito Nacional, cuando todavía no se había dividido, él en su condición de candidato a senador por el PLD y yo en mi condición de candidato a síndico en aquella oportunidad. Le preguntaba que cuando el compañero Leonel Fernández, en los 12 años en que ejerció la presidencia de la República, si el bloque se reunía con regularidad, si se reunía mucho, me dijo que muy pocas veces. Y él mismo decía, y era un error, y yo lo creo, era un error, claro que sí. Pero vuelvo y digo, y yo le comencé a decir a él algo, le decía, la cosa va más lejos, porque no es solo la relación de la dirección del PLD y del Estado con los partidos aliados. Ya yo he puesto de ejemplo la mala relación de la propia dirección nacional diaria del PLD, que es el comité político, y el propio Estado. Si ustedes me preguntan a mí de los grandes problemas nacionales, de lo que tiene que tomar el gobierno, una decisión, ¿cuáles de esas cosas se discuten previamente en el comité político del partido? Bueno, yo también tendría que decirle que los dedos de esta mano sobrarían de una sola mano las veces que lo hemos hecho. Y eso no está bien, y por eso es que digo, y lo he dicho en el comité político, ¿verdad? Hay un método que nos falta. Este partido fue concebido por Juan Bosch como un partido con métodos de trabajo. Y decía, no somos suecos, ni alemanes, ni suizos, los que integramos el PLD, somos dominicanos, pero lo que nos diferencia, por ejemplo, de la crisis periódica en la que el PRD ha vivido, digamos, sometido, es que nosotros aprendimos a respetar los métodos y a ciertas normas entre nosotros, ¿verdad que sí? Pero ya eso comienza a ausentarse. Es decir, el partido ya es otro y en consecuencia no son suficientes, no bastan los métodos de antes.
tenemos que incorporar nuevos métodos. Y ahora el comité político tiene una virtud, una ventaja, mejor dicho, es que somos 35. Y en consecuencia podemos formar tantas comisiones como sea necesaria formar para que, unido a los miembros del comité central, que somos más de 600, asumamos las 3 cosas esenciales que tiene que ver un partido político. Los asuntos territoriales, porque hay una dirección territorial del partido, hay comités en los barrios, comités en los parajes y secciones, en los municipios hay comités provinciales, nos faltan los comités regionales, que una vez lo tuvimos y que va a haber que, de una manera u otra, que reincorporar a la vida orgánica del partido. Este es el aspecto territorial, este es el aspecto sectorial. El partido tiene médicos, tiene abogados, tiene obreros, tiene campesinos, tiene productores agropecuarios, tiene profesionales de diferentes áreas, etcétera. Y toda esa gente está de una manera u otra vinculada o al colegio médico, o al de abogado, o al ingeniero, a la asociación tal, al sindicato tal, etcétera, etcétera. Y ahí está el aspecto sectorial de lo que es cómo se decompone. Pero además los científicos, los aspectos científicos, los aspectos ambientales, los aspectos económicos, etcétera. Y todo eso, perdón Luisín, todo eso es lo que constituye, digamos, el área de lo sectorial. Y después está el aspecto político. El partido tiene el Ejecutivo y el Gobierno Central, una participación preponderantísima dentro de lo que es el Congreso Nacional, por cuanto, por ejemplo, senadores somos prácticamente, ¿cuántos? 31 de 32. La mayoría. Bueno, la mayoría, no menos uno, todos, ¿verdad? Entonces, una cantidad importante de sindicaturas, etcétera. Y lo esencial, que hay que definir con mayor coherencia la relación gobierno-partido-sociedad. Partido, pueblo, partido, sociedad, sociedad, partido, sociedad, gobierno, etcétera. Es decir, y ese intríngulo en donde se manejan ya lo que serían las políticas, también es otro tercer frente al que hay que dedicar la atención. Y repito, como ya somos 35, yo me he pensado y cómo debemos distribuirnos, etcétera, etcétera, y cómo debe ejercerse el poder político dentro del partido. Dos detalles ahí. Era para preguntarle si usted valida la tesis de su presidente del partido de la fábrica de presidentes. Totalmente. Totalmente. Y me voy más lejos. Yo creo, francamente, que la sociedad dominicana, aún con todas las cosas que todavía no hemos podido vencer, los males que todavía no hemos podido atacar de fondo y erradicar, pues tampoco hay que olvidarse de que aquí tenemos problemas que son seculares, problemas que vienen prácticamente desde los orígenes de la República, ¿verdad que sí? Desde antes. Y no se van a resolver en 2 periodos de gobierno, ni en 3 ni en 4. Pero no hay ninguna duda de que si uno se va a Asia, por ejemplo, y uno piensa en países, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, la parte china de Taiwán, por solo poner esos casos. Hace 50 o 60 años eran tan pobres o más pobres que lo que es la República Dominicana. ¿Por qué alcanzaron su desarrollo? El caso de Taiwán. Sí. En eso, pero no solo Taiwán, pero en esos territorios que pasó, pero igual Japón, la gente no tiene idea de cómo quedó Japón devastado después de la guerra. Bueno, lo importante es esto, pero cómo esas economías de países del tercer mundo atrasados, con superpoblados, etcétera, pudieron alcanzar los índices y exhibir los índices de desarrollo que tenemos o que el mundo de hoy conoce, ¿verdad? En gran medida porque hubo continuidad de Estado, de política de Estado. Y ustedes búsquenlo para que ustedes vean que hubo una gran continuidad del partido de gobierno, el Kuomintang en Taiwán, etcétera, etcétera. Y ustedes lo ven ahí hasta que llegó un fenómeno en Singapur que Tecupé era multado y el que lagaba basura 2 veces le mochaban una mano, etcétera, y el pueblo aprendió que solo con orden y respeto se puede avanzar y echar para adelante, ¿verdad que sí? Pero bueno, yo no estoy proponiendo, por supuesto, nada parecido. Eso yo se lo dejo a Hipólito, que siempre vive resucitando el sable con el que debe dirigirse el Estado dominicano. Pero lo que yo quiero decir es que definitivamente la continuidad del partido es una gran cosa y es una gran esperanza y promesa para el pueblo. Y usted que siempre anuncia. Pero dentro de esa continuidad del partido, claro que yo soy un hombre que cree en la alternabilidad de quien dirija. Yo no soy ni mesiánico ni provincialista. Usted no es mesiánico, pero siempre se ha... Yo comparto mucho el discurso de Temo en ese aspecto del providencialismo.
Pero usted no es mesiánico, pero siempre nos acostumbra a anunciar el candidato siguiente. Es que yo no lo sé ahora, Luisín. ¿Y qué ha pasado? Está nublado. Muchas gracias. Muy nublado. ¿Y por qué está nublado si usted acaba de hablar de un partido con tanto desarrollo, sí, con tanto énfasis? ¿Cómo es que ahora usted no tiene ni candidato? ¿Usted sabe en qué año estamos? Sí. En el 14. Sí, 2014. Y el 16. A 2 años y 2 meses. Oye, entonces, gran momento. Usted lo hizo hace la otra vez. Miren, yo les aseguro a ustedes que es la primera vez desde el proceso electoral de 1978, cuando yo no me siento con autoridad de coger un papel y un lápiz y decir el próximo presidente va a ser fulano. ¿Y tan mal está el PLD? No es que esté mal el PLD, es que aquí hay en el panorama lo siguiente: el pueblo dominicano pensando en Danilo Medina, la gran mayoría, pero incluido, perdóname, PRDistas, reformistas y todo, y un buen número de compañeros pensando en sí mismo. Naturalmente, cada uno de ellos acompañado de un grupo que puede ser mayor o menor, más grande o más pequeño, pero yo no veo todavía en el electorado nacional, en el pueblo dominicano, una candidatura que uno pueda decir, esta es. Ni siquiera no lo veo. Yo no estoy diciendo con esto que no pueda ser uno de esos compañeros y que mañana no arrastre las voluntades mayoritarias de la nación. Una vez le dije yo a un compañero, me voy a reservar el nombre porque no quiero que se interprete de mala manera, porque tanto él, mi observación por supuesto que fue de la mejor manera, y los comentarios de él yo sé que lo hizo también con la mejor buena fe. Me decía, Felucho, lo que yo veo es que el compañero Danilo no tiene carisma. Y yo le dije, pero no te olvides una cosa, que en la política, más que el carisma, lo que vale es el momentum. Y el momento político dentro del partido, dice Danilo Medina, y el momento que está viviendo la nación, dice Danilo Medina. Entonces, el carisma es algo que usted puede tenerlo o no tenerlo, y además se puede lograr, porque vaya usted a ver, es verdad, hace 3 años tú decías, ¿cuál era el carisma de Danilo? Búscalo ahora, a ver si tiene o no tiene carisma. Es decir, esas son cosas que es como la gripe, que se puede quitar y puede venir. Ahora, usted puede decir, tomo mucho líquido, me quito la gripe. Y hay médicos que dicen, bueno, mire, usted sin tomarse ninguna medicina, eso le va a durar 9 días. Si usted se la toma, dura 8. Y a veces 11. Pero lo que te quiero decir, Luisín, es esto. El problema es básicamente, lo creo yo así, que el pueblo dominicano hoy por hoy, yo no sé mañana, porque esto cambia, ¿verdad que sí? Pero hoy por hoy, nada más tiene un solo nombre en su cabeza, Danilo Medina. Correcto. ¿Y por qué entonces se enturbia el panorama? Porque hay una constitución que dice usted no puede reelegirse. Y esa misma constitución dice tampoco puede hacer un referéndum para usted ver si el pueblo apoya o no apoya la reelección. Habría que modificarla, ¿verdad? Entonces tú entiendes que aparecen dos visiones. Hay quienes dicen, otra vez, o sea, vamos a volver a modificar la constitución, etcétera. Bueno, perfecto, y hay un razonamiento que uno puede juzgar los buenos o malos, correctos o incorrectos, pero es una manera, y eso hay que respetarlo, ¿verdad?, de ver esto. Porque es verdad. Sociedades como la norteamericana, señores. Le anoto mi extrañeza nada más, porque usted lo ha explicado muy claro, y no es para que me lo repita, de que frente a un panorama de un partido que tiene 10 opciones, usted, un veterano político, de las entrañas de ese partido, no ve el momentum para ninguno de esos 10, incluido Leonel Fernández. Incluido Leonel. O sea, le anoto mi extrañeza. Así es. Ahora, si ustedes entonces puede venir un emergente. Si ustedes me lo preguntan en sentido, digamos, más abstracto, las encuestas hablan. ¿Qué es lo que hablan las encuestas? Que Danilo arrasa o arrasaría, que después le sigue el compañero Leonel Fernández, porque yo digo carajo. Pero usted fue el primero que dijo aquí, usted fue el primero que dijo en este programa, no es tiempo de Leonel. Pero eso es verdad, y todavía sigue no siendo el tiempo de Leonel, porque no puede haber tiempo para 2 personas al mismo tiempo. Es que mira, así como un objeto no puede ocupar 2 espacios a la vez, así tampoco el momentum político lo pueden ocupar 2 personas a la vez. No, mira, ni siquiera en una sociedad tan dividida, casi mitad como esta, que era mitad balaguerista, mitad antibalaguerista, y después era mitad PRDista y mitad anti-PRDista, ahora mitad PLDista y casi mitad anti-PLD. Es difícil, pero vuelvo y digo, lo que enturbia la situación es que el aparato legal, constitucional del país le dice no a la persona a la que el pueblo dominicano le está diciendo sí. Felucho. Entonces eso es una madeja que gracias. Mañana se dilucidará, yo no sé cómo, pero mientras eso no se dilucide, yo voy a seguir viendo mi
En mi bola de cristal, muchas Hacemos nubes. reserva de otro programa para hablar de refinería, De para hablar refinería de que se nos petróleo. quedó. Se nos quedó. Bueno, Gracias a Felucho Jiménez por acompañarnos. a las Vuelva órdenes. pronto. Venimos con el doctor Marino Vinicio Castillo.